menos en España, para seguir el camino en el ámbito forense, el camino que tienes que continuar o que tienes que seguir es exactamente lo contrario a lo que te digan los colegios profesionales o dicen ser especialistas en altas capacidades, como si fuera un diagnóstico. Y claro, los informes son nefastos y que no valen para absolutamente nada más que para que la familia pierda dinero. Además, lo que me hace gracia el tema de público versus privado, ¿no? Esta guerra que parece que hay, dices, a mí es que me da igual de donde seas, eres bueno en lo tuyo, me da igual donde estés. Te puedo cobrar muchísimo dinero y decirte que sí, que voy a traer un perito que diga que justo en ese momento tuviste un brote psicótico y en el otro episodio pues que habías consumido sustancias anteriormente, pero es que eso no vale para nada, que no estamos en un teatro. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que quiere denunciar a un médico o a un psicólogo, por ejemplo, por una mala práctica o porque considere que su actuación es negligente? Entonces, como la psicología en general no está regulada, cualquier persona que tenga el título de psicólogo puede abrir un local y poner psicología o psicólogo y ejercer. Antes de comenzar la charla-entrevista, vamos a hacer una pequeña declaración de intenciones sobre lo que es Outsiders dentro del proyecto Psy Academy. Veréis, esta sección nace con la intención de hablar de esas cosas que parece que no gusta hablar, bien porque a determinadas instituciones no les interesa, por distintos motivos, bien por la propia autocensura de los profesionales, porque saben que a las instituciones no les gusta que se expongan ciertos temas en abierto para el gran público. Si habéis seguido el proyecto de divulgación y formación Psy Academy, sabréis que no nos gusta la censura, ni lo políticamente correcto, ni ser cómplices de malas prácticas a través de nuestro silencio. Y además nos gusta compartir todo el conocimiento que podamos sobre la psicología, precisamente para que todo el mundo pueda entender tanto su propio funcionamiento psicológico como el de los demás, consiguiendo así prever la intencionalidad gracias al análisis de determinados patrones cognitivos y de conducta que se repiten a lo largo del tiempo en los seres humanos y que están más que estudiados. Por tanto, lo que hacemos es poner ese conocimiento en abierto para todo el mundo, tratando, eso sí, de utilizar un lenguaje accesible, pero manteniendo la rigurosidad técnica necesaria. De la misma manera vamos a hacer con Outsiders, pero específicamente tratando ciertos asuntos sobre los que no siempre vemos todas las caras, precisamente para promover que cualquiera tenga un conocimiento informado y con ello la libertad de elegir algo que no vaya en su propio detrimento. Dicho esto, ahora sí, damos paso a esta nueva sección. Bienvenidos a la comunidad de Outsiders. Bueno, pues en este primer episodio, ¿no?, de esta sección que hemos llamado Outsiders, y ya vais a entender por qué, tenemos el placer de contar con Carlos Cuadrado, al que he insistido en que fuera el primero, porque una vez que se rompa el molde con él creo que ya no va a haber ningún problema y va a ir todo fluido. Así que bueno, a mí no me gustan nada las presentaciones de tipo académico, ¿sabes? O de congreso. El doctor Carlos Cuadrado con el tío, o sea, me repelen bastante y los 200.000 agradecimientos que se dan también me repelen. Entonces, simplemente, Carlos, si tuvieras que contarle a alguien que no te conoce quién eres, ¿cómo te presentarías? Muy buenas. Bueno, pues a ver, es complicado porque, pues como dices, todas las presentaciones, yo lo que siempre digo cuando alguien me pregunta, siempre digo forense o perito forense, porque realmente pues mi vocación es el ámbito forense en el sentido judicial, es decir, todo lo que es el foro jurídico, y también forense en todo relacionado a las ciencias forenses, tanto medicina como psicología o criminología. Entonces, digamos que yo siempre me presento pues como perito forense o como forense, porque también sabemos que precisamente por el objeto de este programa, pues hay muchos profesionales a los que le molesta que me denomine como forense, porque parece ser que si no haces una oposición no puedes autodenominarte forense, aunque seas un experto en un foro. Pero bueno, a mí como me da igual, pues me da lo mismo tanto forense como perito forense. Vale, claro, es que yo creo que también tenemos que pensar que igual hay mucha gente que no sabe nada de estos temas y entonces, claro, supongo que habrá una confusión de términos importante y que se confundirán, me imagino, pues igual que pasa en otras ramas, ¿no? Unos especialistas con otros y la gente no sabe muy bien y sobre todo no sabrá muy bien a quién acudir en muchas ocasiones, ¿no? Que ese es el punto un poco. Entonces, cuenta un poco, por si tenemos estudiantes o por si tenemos gente que se quiere dedicar a esto, cuenta un poco tu trayectoria profesional para que veamos si hay algún camino, que esto a mí me lo preguntan mucho, pero ¿qué camino se sigue para ser psicólogo educativo? Yo, es que no hay un camino marcado, ¿vale? Entonces, ¿qué camino más o menos podemos seguir para ser lo que eres tú? Pues mira, tristemente, por lo menos en España, para seguir el camino en el ámbito forense, el camino que tienes que continuar o que tienes que seguir es exactamente lo contrario a lo que te digan los colegios profesionales o otros pseudo profesionales de medios de comunicación. Que bueno, ya entraremos más en detalle,
al final, pues eso, la gente por desinformación dice, quiero ser forense, por ejemplo, en psicología, ¿qué hago? Pues llama al colegio oficial de psicólogos de su comunidad o al Consejo General. ¿Qué es lo que te dicen? Bueno, pues algunos no saben qué decirte, otros te dicen que tienes que hacer el máster general sanitario y luego, si eso, el máster de forense. Otros te dicen que el de forense, pero que tiene que ser uno que esté avalado por profesores que sean del propio colegio. Es decir, yo lo que recomiendo a la gente, sobre todo en el mundo forense o en el ámbito judicial, vamos a las leyes, porque en España está la jerarquía de leyes. Es decir, siempre que hay una ley de rango superior, todo lo que esté por debajo no vale o vale menos. Entonces, según la normativa que tenemos actualmente, tanto en la ley de enjuiciamiento civil como en la criminal, para ser perito, que es donde se regulan, no te hace falta ni estar colegiado, ni tener efectivamente el máster general sanitario, de hecho, ni siquiera un máster específico en psicología forense. Yo un máster en psicología forense o psicología jurídica sí lo recomiendo, porque al final, bueno, pues como estás haciendo tu camino y no hay ningún mapa, pues tienes que ir poniendo piedras. Entonces, o te juntas con profesionales de campo, que tampoco somos muchos que nos dediquemos exclusivamente a ello, o te formas como puedes. Entonces, yo siempre recomiendo hacer un máster. ¿Cuál máster? Pues mira, el que más te guste. Al final, no te voy a decir ni qué oficial, ni qué título propio, porque realmente da igual. Sí te recomendaría que sea universitario, tanto si es título propio como si es oficial, pero que sea de una universidad, por así decirlo, expedido por una universidad. Y a partir de ahí, pues muy autodidacta, como en vuestro campo educativo al final. ¿Por qué? Pues porque es que no hay nada. Buscas información, tanto pues ya no solo en el tuyo o en el mío, sino en neuropsicología, en cualquier otro campo de psicología del deporte, en psicología sexual y demás. Es que no hay nada regulado. De hecho, la psicología per se no está regulada en España. Entonces, yo lo que animo a la gente que no sabe, pues que pregunte a gente que nos dedicamos a ello o que estamos relacionados con ello y sobre todo que investiguen porque yo cuando me pasó todo esto no sabía cómo empezar. Yo curiosamente me interesaba mucho el tema de la psiquiatría forense y tal en su día, pero una vez por temas personales necesité un perito forense, un perito psicólogo forense, que fue cuando empecé a ver lo que era esto. Mucho encontrar a alguien. Segundo, cuando encontré a alguien, vi que era bastante deficiente en cuanto a metodología. Y eso te hablando de doble con la materia. Todavía no estaba ejerciendo yo ni nada, pero digo, joder, es que esto por sentido común, también pasa en la abogacía, o sea, por sentido común, esta persona no lo está haciendo bien. Y esta persona en su día, no recuerdo si era decana o vicedecana del Colegio de Psicólogos de Madrid. Entonces, claro, una persona que has pagado mucho dinero, que te ha hecho algún tipo de test, algún tipo de prueba con una interpretación un poco generalista, y que te da el borrador en Word para que tú hagas lo que consideres y ya si eso ya le da forma, joder, qué falta de profesionalidad, si precisamente yo lo que necesito es un profesional para que me solucione un problema. Entonces, fue cuando empecé y dije, vale, este campo me gusta, está relacionado con lo que yo quería hacer y además creo que va a ayudar tanto a mí a nivel personal como a otras personas que puedan estar en mi situación. Y ahí fue cuando di el paso y di el paso muy grande. Ya directamente busqué formación fuera de España porque en España había que era imposible. Hay mucho incompetente, mucho que dice ser psicólogo que no es psicólogo, mucho psicólogo que no es licenciado en psicología porque los colegios te permiten colegiarte con filosofía, aunque digan que no, pero están sus artículos, no sé si son 11 o 5, ahora mismo en el Colegio de Madrid, por ejemplo. Entonces, bueno, pues creo que es una serie de deficiencias que confunden a la gente que se quiere o bien iniciar como estudiantes o como profesionales en activo desde hace muy poco tiempo, o bien como particulares que buscan un profesional. Entonces, al final, acabas más perdido que antes de empezar ese camino. Totalmente. Y además, o sea, tienes que partir de una carrera determinada, porque tú, si no me equivoco, que tienes licenciatura en medicina, licenciatura en psicología, luego hiciste el grado en criminología y ahora en abogacía en derecho, ¿no? ¿Hiciste? Bueno, por no hacerlo muy extenso, o sea, sí, tengo la licenciatura en medicina y cirugía, que antes era así, la medicina y cirugía, ahora creo que es grado de medicina simplemente. En su día empecé la licenciatura en psicología en la UNED, pero bueno, digamos que mi forma de estudiar no era muy compatible con la UNED. Y además lo simultaneaba con ingeniería informática, así que finalmente pues busqué universidades con proyección internacional a modo online y finalmente hice grado español. O sea, tengo un título extranjero de psicólogo y tengo un título español también en psicología. En criminología la carrera también la hice en el extranjero. Para convalidarla en España, pues al final dije, mira, es que tardo menos haciéndola otra vez que convalidándola, porque las homologaciones y convalidaciones son eternas. Entonces, ese es otro tema también interesante. Pero entonces, ¿tú eres perito, o sea, eres perito en todos los ámbitos? Es decir, ¿en medicina, psicología, criminología o cómo funciona eso? Sí, a ver, yo te comento, mira, para ser perito, tanto en España como en el resto del mundo, eso es bastante universal. En contra de lo que piensa la gente,
no tienes que tener carrera. Es decir, si la tienes, mucho mejor, porque ya entras como perito titular o como experto, depende del país. Pero si no la tienes y acreditas conocimientos, puedes ejercer igualmente de perito. Lo que pasa es que sí es verdad que en algunos sitios como en España te dice que siempre va a tener preferencia alguien que tenga carrera que alguien que no la tenga. Pero digamos que el experto, como es alguien que auxilia a familias o al juzgado, lo que tiene que tener es conocimientos y saber transmitir esos conocimientos y explicaciones al público para que lo pueda entender. Entonces, bueno, yo en su día, a partir de esas carreras de base, por decirlo de alguna manera, también una cosa que quiero decir a la gente, porque muchas veces dicen, es que es imposible que con la edad puedas tener tanto. Digo, es que vamos a ver, las carreras todas convalidan con todas. Yo en Derecho y Criminología hice un doble grado, que la gente piensa que te dan un título que pone doble grado. No, eso es que hacen las dos carreras a la vez, pero unas te convalidan con otras, porque al fin y al cabo en Criminología se compone de un 50% de Derecho prácticamente y un 50% de Psicología. Entonces, yo ya era psicólogo, convalidan mucho Psicología, y al hacer a la vez Criminología y Derecho, más teniendo un título extranjero en Criminología y Criminalística, pues digamos que todo eso reduce el tiempo, no notablemente, porque esto nos hace un año, pero no tienes que hacer 4 años de Criminología y 4 años de Derecho. Como en 5 años, más o menos, como mucho, lo puedes tener, y un mínimo me parece que son de 3. Y bueno, a raíz de ahí vi que no tenían base de nada, porque ni en Psicología, ni en Derecho, ni en Criminología, ni en Medicina sabes nada de forense, absolutamente nada. Yeah. O sea, con Derecho, si tienes la base, digamos, legal o los conocimientos mínimos necesarios para poder iniciar ese camino, pero realmente en la carrera no se ve nada de todo esto. Entonces, con posgrados o con especialidades. En mi caso, pues, especialidad forense la hice en España. Precisamente hay un Real Decreto que dice que las personas que hemos hecho la especialidad universitaria y cita a las universidades, se homologa automáticamente al título de MIR, que es, digamos, el equivalente que yo tengo y demás. Pero bueno, que me da igual la forma de acceso, que me da igual que sea un MIR de 5 años o que sea un MIR de 3 o que sea un MIR de 14 años. Yo creo que lo importante es, ya tienes tu camino, ya te empiezas a formar y a partir de ahí, con independencia del título que obtengas, tengas esos conocimientos por lo que he comentado. Porque en los juicios realmente no sirve de nada que tengas un título si no puedes aplicar los conocimientos. En vuestro campo, en educativa o incluso en psicología, lo vemos a menudo, porque también rebota al ámbito forense. Vemos gente que no está en autismo o en TDA, o dicen ser especialistas en altas capacidades como si fuera un diagnóstico, y claro, los informes son nefastos y que no valen para absolutamente nada más que para que la familia pierda dinero o para que el interesado pierda dinero. Entonces, totalmente. En ese rango estamos. Totalmente. O sea, que veo que estamos parecidos, da igual un poco el ámbito. Vale, y ¿cuál es la diferencia entre perito judicial y perito forense? Si es que hay alguna diferencia. Sí, a ver, realmente para ser técnicamente correcto de cara a derecho sería perito judicial o perito de parte o privado. Forense somos todos los que nos dedicamos al foro judicial, que al fin y al cabo son los juzgados. Entonces, para ser perito judicial tienes que estar en el listado de peritos oficiales, por así decirlo. ¿Qué necesitas para esto? La carrera. No tienes que tener ni un máster, ni doctorado, ni nada, la carrera. Entonces aquí, bien sea por el colegio profesional o bien sea por otros colegios, como el Colegio de Peritos, donde yo estoy, o otras asociaciones, anualmente remiten el listado de profesionales con las especialidades y se recogen dentro del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma donde quieras ejercer. Entonces, se hace, digamos, un listado como una bolsa de empleo y hay un sorteo cada año. Este año, pues la Z, pues la gente cuyo apellido empiece por Z, empiezan a ser llamados a los juzgados como profesionales de refuerzo o como profesionales imparciales. Entonces, en el momento que tú recibes una nominación de parte del juzgado, pasas a ser perito judicial. Es decir, como si fueras un funcionario temporal, por así decirlo. Tienes la condición de perito judicial mientras dure todo tu trabajo en la relación del objeto que te pongan. Y luego perito privado, pues simplemente es eso, es un experto que es contratado a nivel particular de parte. Es decir, pues hay muchas veces, por ejemplo, en temas de familia, que tienes un equipo psicosocial, que pueden ser profesionales que ya están en nómina para entenderlo dentro del juzgado, o puede ser, como es el caso de Castilla-La Mancha, pues que llaman por insaculación a este turno y te asignan a uno. O puedes directamente coger, no, yo me ha gustado por lo que sea, porque he visto su web, porque lo he visto en televisión, porque lo he visto en la universidad, o porque me ha recomendado y cojo este privado. Y también, a diferencia de lo que piensa la gente, que te dice, no, es que lo público vale más que lo privado. No, en el ámbito forense hay mucha doctrina que te dice que no, que al final un profesional aporta conocimiento y el juez es perito de peritos. Es decir, el juez escucha a uno, escucha a otro y determinará, pues por las reglas de la sana crítica que se llaman derecho, cuál le convence más y tiene que motivar ese convencimiento, esa convicción.
Es decir, no vale que te diga la sentencia, no, como es el forense del juzgado, tienes más razón porque el otro, como le paga a la parte interesada, no vale para nada. No, perdón. Porque los peritos no podemos mentir, estamos bajo juramento, y en este caso, el forense del juzgado tampoco va gratis, él tiene su nómina. Entonces, bueno, aquí nadie está trabajando por amor al arte. Y luego, evidentemente, ya entra de la práctica profesional, pues igual que vosotros o un psicólogo clínico, tiene también la potestad para decir qué pacientes o qué clientes admite o no admite. A mí me llega un caso en el que no creo, no quiero defender o no puedo defender, pues no lo cojo. El problema está, pues lo mismo, cuando a lo mejor tú eres especialista en psicología educativa y te llega alguien con un problema de disfunción sexual puramente médico y tú lo admites como paciente porque quieres facturar más. Pues no estás haciendo bien. Pues en mi campo pasa dentro lo mismo. Por poder, pues sí hay gente que está atendiendo, pero éticamente y profesionalmente al final pues va en contra de la marca profesional que tengamos cada uno. O sea que sí, que estamos muy parecidos. A la par. Totalmente. Además, lo que me hace gracia el tema de público versus privado, ¿no? Esta guerra que parece que hay, dices, a mí es que me da igual de donde seas, eres bueno en lo tuyo, me da igual donde estés, ¿no? Pero parece ser que no es así, ¿no? O lo que dices tú, no, a este cómo le pagas, ¿no? Va a poner en el informe lo que, pues si hace eso es un mal profesional. Es que no hay más, no le contrates otra vez, o sea, simple, o sea, no hay más que darle vueltas. El problema es que hay profesionales de esos que ya existen, que están identificados y que son conocidos en todas partes. O sea, hay un tío con coleta que escribe libros, que hace diagnósticos de autismo, que esos informes, o sea, yo no he conocido ninguna persona que con ese informe le hayan dado una discapacidad, por ejemplo, he conocido eso. Y luego conozco psicólogos privados de mucho menor nombre o mucha menos publicidad a nivel de Instagram o de redes sociales y que hacen informes que son muy técnicos, que no se limitan a pasar una prueba online, una entrevista, sino que son trabajo de campo durante mucho tiempo y generalmente multidisciplinar, y los centros base te lo admiten como si fuera un informe público. ¿Por qué? Porque la metodología es correcta. Pero claro, luego puede ser, no, es que estos me tienen envidia porque como yo soy el mejor en diagnóstico de autismo, de TDAH, de altas capacidades, les fastidia ver que pues hago este informe y solo por eso no te lo digan. No, tío, lo están denegando porque tu informe no es metodológicamente aceptable y no es correcto. Pero bueno, te digo ese ejemplo, igual que te digo, pues hay mucha gente en mi ámbito que sale en televisión que luego informes de esa persona que ha un juzgado, ya los jueces saben que no tiene credibilidad ninguna porque cogen todo. Hay cosas que son indefendibles. O sea, por ejemplo, en el ámbito de la criminología, tú no puedes hacer un informe para defender a Daniel Sancho, como han estado haciendo personajes del Colegio de Criminólogos, diciendo que si los cuchillos eran para partir cocos, que si las bolsas de basura eran para chubasqueros. Joder, tenemos que saber qué cliente tenemos, cuándo coger un caso, y aún así, si por compromiso o por lo que sea tienes que cogerlo, cosa que me parece mal, porque no podemos tener relación con la parte que nos contrata más allá del trabajo profesional, tienes que ser realista. Yo ahora mismo estoy llevando un asesino en serie en España, uno de los últimos asesinos en serie, y soy realista. O sea, no voy a decir el número de asesinatos, tiene varios asesinatos, porque no quiero que lo identifiquen para evitarme el bullying. Y se lo he dicho, digo, mira, por esta causa puedo luchar por un homicidio. Por esta otra, te tienes que comer el asesinato. Es que no hay por dónde cogerlo. Pero claro, y esta persona está muy agradecida conmigo diciendo, joder, pues vale, es lo que hay. Digo, sí, es que a ver, yo te puedo cobrar muchísimo dinero y decirte que sí, que voy a traer un perito que diga que justo en ese momento tuviste un brote psicótico y en el otro episodio pues que habías consumido sustancias anteriormente, pero es que eso no vale para nada, que no estamos en un teatro. Y precisamente este tipo de casos, que además van con jurado popular, es decir, que decide el pueblo puede ser ignorante, porque además los jurados sí es cierto que no puede haber un catedrático dentro de los miembros del jurado. Bueno, pero eso no quiere decir que sean personas limitadas hasta cierto punto. Es decir, tienes que aplicar todo con una coherencia. La gente no te compra el humo siempre y por eso precisamente son tantas personas como miembros del jurado, para que no haya ese contagio de sugestión. Entonces, bueno. Y encima, como se haga mediático, siempre hay un juicio social paralelo. Eso tiene que ser muy complicado, ser jurado. Yo lo pienso muchas veces y digo, pues no tiene que ser nada fácil, cuando sale sobre todo la información en los medios y tal. Es que es una cosa que yo pienso que todo eso debería ser absolutamente anónimo, porque precisamente por el hecho de que sea mediático se condicionan los resultados finales. Y ya no solo tanto en casos graves como puede ser pues, un asesinato múltiple, una lesión sexual, un caso de la manada, sino también pues, en un simple divorcio. O sea, si realmente el juez solo sabe que hay sujeto X y sujeto Y, y no sabe si X es el padre y es la madre, solo sabe los datos que importan realmente. Trabaja de estas horas, tiene esta economía, tiene tal, esos compromisos y otro tanto.
y en base a eso que decida. Pero al fin y al cabo, queramos o no, los jueces son humanos y es muy difícil ser un juez y no tener sesgos. Bien sea por cualquier tipo de motivo, bien sea por ideología política, bien sea por feminismo, machismo, embrismo, lo queramos llamar, o bien sea porque alguien te cae mal, porque hay gente que te cae mal por sí, o sea, no tiene que hacer nada, pero esta persona me cae mal. Entonces, bueno, yo creo que es muy complicado ser juez y ser absolutamente imparcial, que los hay, porque también los he visto. Hoy yo he estado en juicio donde un tío le ha tirado la muleta a un juez, se lo tuvieron que llevar de un contenido con lo de seguridad y el juicio se ganó, realmente. Y digo, joder, que he jugado tan imparcial, porque vamos, a mí un tío me hace eso y ya le pueden dar. Pero bueno, sí. Bueno, se supone que están ahí para eso. ¿Tú has estado en algún caso en el que hayas visto que tu imparcialidad se veía comprometida? ¿O que te haya costado mucho por alguna razón? Yo pienso más en casos más delicados a nivel emocional, como puede ser casos de niños, por ejemplo. O sea, algún caso que hayas dicho, aquí me costó, mantuve la objetividad, pero me costó. Claro, a ver, hay casos que no cojo porque en medicina, en criminología o en psicología, igual que en casi todas las ciencias, es cierto que puedes defender el mismo punto de vista desde sentidos opuestos sin mentir. Entonces, digamos que puedes coger casi cualquier cosa, pero no todas. Pero yo, por ejemplo, con el tema de abusadores de menores, si yo sospecho de que realmente hay indicios de algo, no cojo el caso, porque no me siento cómodo defendiéndolo y eso al final el cliente lo percibe. Luego hay otras veces que has cogido un caso, que alguna vez me ha pasado, y durante el transcurso no te sientes cómodo. Generalmente, ¿por qué es? Porque te ha mentido el cliente en cuanto a documentación. Ahora, voy a hacer una analogía para que no se moleste si escucha a la persona en concreto, pero digamos que tengo ahora mismo un caso donde yo hice un informe pericial basado en una documentación X y, bueno, esta persona me dijo que antes de esto que estaba perfecta y que no había tenido ningún tipo de problema y, bueno, es por un tema de negligencia médica. Entonces digo, bueno, pues partiendo de una base en la que tu salud era normal, todo era bien, esa intervención realmente es incorrecta por X motivos. Yo insistí mucho en que si tenía antecedentes y demás, porque me dio los documentos solo de esta intervención y posteriores. Entonces dije, bueno, pues será que para no ahogarme en documentación, por más que le insisto, me juraba y perjuraba, de hecho se lo hice firmar de baja de encargo, que no existía documentación previa y demás, pues ahora resulta que sí existía documentación previa, que había sido intervenido anteriormente de otra historia, que tuvo un tumor anteriormente que también repercute en esto. Entonces, claro, la intervención por la que yo cuestiono la práctica médica, claro, se cuestiona esa práctica de una persona sana, de una persona con los antecedentes, ya estamos en un escenario muy diferente. Entonces, claro, ahora el problema que tengo es que tengo que ir a juicio a defender mi informe en el cual ya no puedo creer porque tengo información que ha llegado de la parte contraria que me invalida, digamos, mi criterio. Entonces, simplemente, bueno, ya he hablado con la parte contratante, con los clientes, y lo he explicado, que realmente pues, que esto no se hace por esta serie de cosas, y el jugador, evidentemente, yo no voy a mentir, pero ni por ellos ni por nadie, porque al final para mí no es un tema económico. Trabajo tengo mucho y es un tema de prestigio. ¿Y tú cuando te sucede esto, puedes dejar al cliente o una vez que ya te metes no puedes hacerlo? Sí puedes renunciar. De hecho, yo lo que ahora mismo estoy hablando con la dirección letrada de este procedimiento para sugerir a esta persona que no continúe con el proceso, digo, porque es que es un proceso que está destinado al fracaso absoluto. Yo, si quiere que ratifique el informe, yo iré, cobraré por ir, como siempre, por ratificar, pero ya he advertido de que, claro, yo defiendo mis conclusiones, pero en el momento que me pregunten por esos antecedentes que ya los conozco, no los puedo ocultar, entonces no va a ser favorable el resultado. Bueno, ahí también ya que elija cada persona las cartas que quiere jugar. En estos procedimientos, además, las costas son elevadas. Son personas que pueden acabar condenadas a 30 o 40 mil euros de costas si se pierde. Entonces, yo creo que, dado que no es un fallo mío, no es un fallo de la dirección letrada, sino que entiendo que no es un fallo, sino entiendo que ha sido una mala intención de ocultar algo relevante, pues creo que esta persona lo más correcto es que se retire del procedimiento. Vamos, que desista. Bueno, lo bueno es que tienes un documento firmado en el que la otra persona dice que no tenía ninguna condición previa o no tenía informes previos. Eso por lo menos... Sí, eso lo aprendes para los futuros profesionales que nos lean, en el ámbito que sea. Eso lo aprendes a base de equivocarte, porque eso tampoco es tan libre. Entonces, al principio tú haces una hoja de encargo, un contrato de encargo, y dices, joder, qué bien me ha quedado, solo ocupa medio folio. Y luego te das cuenta que no, que esto tiene que ser como un contrato telefónico. Tiene que tener, bueno, no tiene que tener una extensión determinada, pero sí tiene que ser todo lo extenso que necesites. Todas las cláusulas que quieras poner, ponlas, porque si no luego es cuando vas a tener problemas. No hay que dejar nada en el aire.
Sí. Y en el caso, como estabas comentando el tema de la negligencia médica, porque esto es un tema, ¿no?, del que se habla poco o no se explica mucho. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que quiere denunciar a un médico o a un psicólogo, por ejemplo, por una mala práctica o porque considere que su actuación es negligente? Sí, pues en este caso, generalmente van a decir que lo primero es un abogado, pero yo pienso que no. Primero contacta a un forense, un perito médico forense, un perito psicólogo forense, o a las malas, un profesional clínico que también tiene experiencia de campo, que va en otra dirección, pero bueno, te puede asesorar. Y ya después de ahí el abogado, porque el abogado, honestamente, hay abogados que se tiran a la piscina. Pero un abogado, si no tienes ese conocimiento técnico, esa arma técnica, meterte en una denuncia, una querella sin un respaldo pericial, no tiene ningún sentido. ¿Puede tener éxito? Bueno, puede ser, pero no va a ser lo habitual. Entonces yo ahí primero recomiendo buscarlo. No recomiendo preguntar en los colegios profesionales y es más, no recomiendo consultar o contratar a profesionales colegiados, porque tanto los colegios de psicólogos como los de médicos como de criminólogos tienen cláusulas en las que impiden que un compañero critique a otro. Entonces, al final, a mí, por ejemplo, si me llegasen a inhabilitar en el ámbito sanitario, me daría igual. Porque primero, no ejerzo en el ámbito sanitario y segundo, no tendría ese miedo que tienen muchos peritos, por ejemplo, médicos o psicólogos, que no están, digamos, en mi situación. Yo creo que soy un poco el rara avis, que me dedico solo al ámbito jurídico forense. Generalmente, los peritos que existen en España, en cualquiera de las ramas de psicología, de medicina, son profesionales sanitarios que, por lo que sea, menos por motivación, generalmente es por tener más ingresos a fin de mes, hacen de vez en cuando informes periciales. Entonces, que no lo sabe mucha gente. Hay una ley de incompatibilidades. Una persona que trabaja como funcionario público no puede ser perito privado de nadie. Tiene que tener una autorización. Me da igual que sea profesor de universidad, tampoco puede hacer informes periciales. Tiene que tener una autorización administrativa que no suelen conceder. Segundo, ese profesional no va a contrainformar nunca, ni va a atacar nunca a otro compañero como debe atacar, porque el otro compañero, si le pones una denuncia en el colegio profesional, a nivel deontológico le pueden inhabilitar para su campo sanitario. Entonces, claro, a mí realmente no tengo ninguna inhabilitación, pero me daría igual. O en tu caso te daría igual. Pues sí, te inhabilitan para ejercer de psicóloga sanitaria. Muy bien, pues que siga la inhabilitación. Te da exactamente igual porque no te influye para nada. No tengo el máster ni tengo intención, o sea que no hay problema, no hay problema. Pero claro, si tú quieres denunciar a un médico, ¿tienes alguna estimación de los casos que realmente vayan para adelante y los casos que se meten en un cajón y se quedan ahí? Es muy aleatorio. ¿Por qué? Porque depende mucho del destino. Por ejemplo, si vas a denunciar a un médico o un psicólogo de Galicia, no te busques un perito de Galicia, porque seguramente, aunque no se conozcan entre sí, pero por lealtad profesional o por compañerismo o por corporativismo, será más flojo en cuanto a reclamar. Y luego con los jueces pasa un poco igual, porque como hemos comentado antes, al final son personas. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos toca un juez de los que son imparciales, pues perfecto, que deberían ser todos, pero desgraciadamente no es así como pasa en todas las profesiones. Si nos toca, denunciamos a un médico, un psicólogo, y da la casualidad de que nos toca un juez, que no sabemos nada de la vida del juez, pero da la casualidad de que su hijo o su hija es médico o psicólogo, dirá, uy, aquí claro, ve como que el día de mañana podría ser denunciado su hijo o su hija. Pero si nos toca un juez que su padre, su hermano o su hijo han muerto por una negligencia, dirán, no, sí, que venga aquí el médico o el psicólogo que me va a dar explicaciones. Entonces es como muy arbitrario, no hay un criterio como tal. Yo, para mi opinión, estos casos, en el ámbito penal, en el ámbito administrativo es diferente, para mi opinión, en el ámbito penal, siempre que haya informes contradictorios, debería acabar en juicio. No se debería archivar el procedimiento antes, porque al fin y al cabo son dos profesionales, uno será público, el otro no, o siendo los dos privados, pero al final son dos profesionales que no pueden mentir. Entonces, si tienen opiniones diferentes, pues que vayan a un juicio, que pase la fase de instrucción y ya que el juez de lo penal decida si hay condena o no hay condena. Pero es muy tendiente en España esa tendencia, ¿no?, de que los jueces de instrucción suelen archivar prematuramente las denuncias cuando van contra otros funcionarios o cuando van contra otros profesionales, pues eso, contra profesores de universidad o demás. Ahora mismo estoy llevando un caso de agresión sexual por un alto dirigente de la Universidad Complutense de Madrid a una antigua doctoranda. Y claro, me hace gracia porque dice, bueno, que la vea la psicóloga tal, a esta persona. Entonces, esta mujer, cuando nos dicen a qué psicóloga tiene que ir, buscamos en internet, porque al final es un mundo abierto, y presenta un escrito diciendo, oye, es que esta psicóloga, fuera de ámbito judicial, tiene relación con esta persona. O sea, trabaja para esta persona que es la denunciada. Pues nada, la jueza no respondió y evidentemente pues yo le dije a esta persona, vete con una grabadora, graba todo, porque preveo que el informe que te va a hacer no va a ser justo. Y efectivamente,
tenemos una grabación de casi 6 horas de entrevista y un informe que se resume en 2 páginas, que curiosamente, bueno, no voy a dar más detalles porque todavía está abierto, pero por si acaso. digamos que lo tenemos bien cogido por un error importante. Entonces, claro, ¿qué pasa ahora? O sea, también en manos de quién estamos. También, joder, yo entiendo que un jugador no pueda no saber que esa persona tiene vinculación con la persona denunciada, pero si ya el abogado te está diciendo que tiene relación y te está aportando los BOEs donde se demuestra que tiene una relación jerárquica, pues claro, o sea, básicamente, si tú has denunciado a un catedrático en psicología, tú no puedes tener evaluando a una persona que depende en esa misma universidad de ese catedrático, porque evidentemente no va a ser imparcial. Pero bueno, así es el día a día de esto. Joder, complicado. Y sobre todo lo que decías tú, el tema del corporativismo es algo que nunca he comprendido. O sea, una cosa es que digas, bueno, yo amo mi profesión, sé lo que cuesta, tal, y a veces es verdad que desde fuera se critican cosas que tú dices, ya, pero es que no sabéis realmente lo que cuesta llegar a esto o hacer esto. Eso lo puedo entender, ¿no? Pero el corporativismo de mercadillo, ¿no? En el que yo te voy a defender solo porque eres de mi gremio, no te defenderé y sé que haces un buen trabajo. Si no, no. ¿No? Es como lo que decías antes de, no, como te pagan, pues tú haces el informe a la carta. Yo conozco profesionales que hacen informes a la carta. Incluso me acuerdo una psiquiatra puso en un informe que, bueno, que el niño no podía repetir curso porque no sé qué, no sé cuánto, pero era porque le había hecho la madre, lo quieren hacer repetir, por favor, y yo digo, o sea, son prácticas que dices, o sea, ni siquiera las concibo porque ni se me pasan por la cabeza. Había tenido algún caso que ha venido, no, puedes poner el informe y tal. Digo, no, yo en el informe pondré lo que tengo que poner técnicamente, no lo que nadie me diga que tengo que poner. O sea, es que ni siquiera me entra en la cabeza que eso sea posible, pero sabemos que es práctica habitual. Entonces está complicado. Y si, por ejemplo, quieres denunciar a un colegio profesional, ¿se puede? Pues mira, en este caso tenemos denunciado al Consejo General de la Psicología, o sea que poder se puede. Bien. Y la Fiscalía de momento va de nuestro lado, porque ellos anunciaron hace un tiempo, que fue bastante famoso, anunciaron un máster en Psicología General Sanitaria de una universidad italiana, lo anunciaron además en la portada de su revista o en la contraportada, no recuerdo, y resulta pues que ese máster ni es oficial, ni es habilitante, ni vale para nada en España, pero valía 12.000 euros. Entonces, claro, hay más de 500, somos más de 500 afectados, porque yo hice ese máster sin más. Y entonces, claro, el juzgado considera que, evidentemente, que aunque esto lo ofreciera una entidad, en este caso PUSE, un centro de estudios universitarios, tiene relación con que el Consejo lo haya publicado a bombo y platillo para que haya una responsabilidad penal. Entonces, en este caso, sí, se puede denunciar y sí, si hay indicios, se investiga. De hecho, ahora me consta que se está planteando una querella por otras personas contra el Colegio de Psicólogos de Madrid, precisamente pues porque lo que piden es que aclaren las personas que consideran que está haciendo intrusismo. Es decir, una persona que es licenciada en filosofía no puede decir que es licenciada en psicología. Todos conocemos, o los que nos oigan que no lo conozcan, en España antiguamente, cuando no existía psicología, estaba la carrera de filosofía, sección de psicología, pero en el año 80 y pico hasta el año 90 y pico había un plazo, digamos, para homologar eso a la licenciatura en psicología. Entonces, si ese plazo ha pasado, pues no eres licenciado en psicología, por mucho que te empeñes, por mucho que tú lo sea equivalente. Es un poco también, que tú lo conocerás, porque por nuestra edad sí lo hemos vivido, lo que pasó con abogacía y con psicología. Que las personas que tienen la licenciatura en psicología o la licenciatura en Derecho, si creo que fue 2014-2015, no hicieron o no hacían no sé qué trámite, tenían que hacer luego el máster general sanitario o el máster de abogacía para poder ejercer. Pues aquí, digamos que pasó algo parecido. Había un plazo para homologar el título de filósofo al de psicólogo. Los que no lo homologaron pues no son licenciados en psicología. Además, es que el Real Decreto expresamente lo pone, que la denominación de título queda reservada para las personas que tengan esa homologación o que tengan esa titulación. Entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa con esto. Además que, o sea, el programa de formación de lo que era la licenciatura en filosofía no tiene nada que ver con lo que a día de hoy son los programas de formación en psicología. No, pero nada que ver, es que incluso hay muchas diferencias de cuando yo acabé la carrera, y no soy tan mayor, que tengo 41 años, pero, o sea, quiero decir, hay diferencias porque, por ejemplo, de aquella, yo que estudié en la Complutense, ni siquiera había una rama de neuropsicología, yo no podía seguir una rama de neuropsicología, y además te empujaban a la clínica y a la seguridad social, ¿no?
Sí. Yo por eso hice de todo, menos clínica, ¿no? Pero es verdad que no, de aquella nadie te hablaba de neuropsicología, salvo pues algún profesor y tal dentro de la rama de ciencia cognitiva, ¿no? Que llamaban. Pues, en fin, son dos cosas totalmente diferentes. Y lo que dices de psicología general sanitaria, sí, era para los que estábamos, ¿no? Que llevábamos determinados años ejerciendo, podías solicitar que te homologaran tal, y si no lo hacías en un periodo determinado, te quedabas como sin esto. Eso es. Sí, o sea, ya te digo, en mi caso, como nunca me interesó. La verdad es que la clínica, a mí la que me gustan cosas de la clínica, pero nunca me interesó ejercer en clínica, ¿sabes? Es que no, entonces Sí, yo al final hice... conceptos que te atraigan para tu campo, pero no es algo que te llame. No, y sin embargo es curioso porque por lo menos en la Complutense la mayor parte de alumnos se metían a clínica. En educativa éramos, creo recordar que éramos 21, Sí. en ciencia cognitiva éramos 7 en alguna clase, y en social éramos más, igual había 60, 70, éramos bastante más, pero porque también está muy politizada esa rama en la Complutense. Que por cierto, en la época en la que yo estudié estaba Pablo Iglesias en la facultad de al lado dando vueltas. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Cómo se van formando esto, cómo van haciendo chapuzas y cómo van intentando parchear y al final nada se soluciona, ¿no? Y luego encima el tema de las homologaciones que dices, que encima, en fin... hay gente que está años y décadas esperando homologaciones que no tienen ningún sentido, pero más que eso, lo que tienen que empezar a hacer es regular la profesión, porque la profesión de psicólogo no es una profesión regulada en España. Sin embargo, el psicólogo general sanitario o el psicólogo clínico sí lo son. Seguramente haya mucha gente que le sorprenda y dirá, ¿cómo que la psicología no está regulada? Y esto lo voy a enlazar con esa, iba a decir amenaza velada. Bueno, velada no es, porque yo me acuerdo en algunas webs, ¿no? De colegios profesionales, cuando iniciabas la web aparecía una marquesina de estas cutres como las que nos enseñaban en clase de informática en los 2000, aparecía una marquesina en la que decía, es obligatorio colegiarse, tal. Digo, no, pero es que eso es mentira. Entonces vamos a explicarle a la gente en qué casos en España no es necesario que un psicólogo se colegie, y explicamos por qué. Y luego, si quieres, si me vas a enseñar alguna ley o algo, las ponemos luego también a lo largo del vídeo. Vale, mira, para empezar, como hemos comentado, la psicología general, como tal, no está regulada en España. Entonces, la psicoterapia tampoco, por cierto. La psicoterapia tampoco. Entonces, como la psicología en general no está regulada, cualquier persona que tenga el título de psicólogo puede abrir un local y poner psicología o psicólogo y ejercer. Otra cosa es que pongas eso si no tienes el título de psicólogo. Pero bueno, sí podrías poner psicoterapia, coach o terapeuta o lo que sea. Pero si tienes título de psicólogo, tú puedes abrir local y ejercer, no tienes obligación de estar colegiado y no tienes, evidentemente, obligación de tener título de general sanitario. ¿Cuándo tienes que estar colegiado? Pues solo para profesiones reguladas. Entonces, como la psicología no está regulada, nos tenemos que ir a las actividades reguladas dentro de una profesión no regulada, que son el general sanitario y psicólogo clínico, que es por el acceso del PIR, el psicólogo interno residente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay otra ley que te dice, que de memoria no la recuerdo, pero bueno, si no, luego te las paso, te las busco. Realmente hay una ley que le dice que los funcionarios públicos están exentos de colegiación. Evidentemente, una persona que aprueba el PIR ya se da por hecho que es psicólogo. Curiosamente, para acceder al PIR no puedes acceder con el título de licenciado en filosofía. Porque no puedes acceder al PIR. Pero bueno. Entonces, claro, el PIR está regulado, pero realmente sí que es para ejercer en el ámbito público mayormente, no te haría falta la colegiación porque ya tienes un número identificado y ya tienes una serie de controles pasados o aprobados que acreditan que estás formado en esta materia. Entonces nos quedaría solo el general sanitario. ¿Qué puede hacer el general sanitario? Pues es que prácticamente lo mismo que un terapeuta, lo mismo que un psicólogo general sin el sanitario. Es decir, te dicen, no, es que el general sanitario ni siquiera el COP te puede, el colegio de psicólogos te sabe decir qué hace. Porque llamas a un COP y dice, no, puede diagnosticar. Otro dice, no puede diagnosticar. Otro dice, no, puede hacer impresiones diagnósticas. Bueno, perdón, es que impresión diagnóstica podemos hacer todos los que somos graduados o licenciados en psicología. Exacto. Todo. Porque al final es mi criterio profesional que tengo con este título, dice que esto es compatible con esto. Ahora, vete a un psiquiatra o vete a un psicólogo clínico o vete donde quieras, a que lo corroboren, no, pero yo tengo mi impresión diagnóstica. Entonces, para mí, el máster en psicología sanitaria es algo absurdo e innecesario para todo. Para mí, solo vale para no pagar IVA, que es por lo que la gente lo hace. Porque como ahí sí tienes una acreditación sanitaria, tu facturas son al 0% de IVA y con el resto es al 21%.
Es por lo único que vale. Y es por lo que vemos muchas veces ofertas de trabajo, ¿no? Que te hacen una descripción y tú dices, bueno, esto es un psicólogo educativo lo que necesitáis. Te dicen, no, tienes que tener el máster en psicología general. Dices, claro, para no pagar. No, perdona, esta es la competencia de un psicólogo. Me estás describiendo lo que hago yo todos los días sin el general sanitario. Pero claro, el problema es que yo como psicóloga educativa tengo que meter el IVA porque no es una actividad sanitaria y eso no les interesa en muchos centros. Claro. Entonces eso es muy curioso también. Sí, es un tema más pues, tributario que otra historia. Y luego, ya lo que parece el colmo de los colmos del absurdo y del negocio, es que todos los colegios, el Consejo General de la Psicología, ha creado las acreditaciones que no valen para nada. Es decir, acreditación, creo que hay una en psicólogo educativo, no lo sé. Sí, yo la tengo, de hecho. Pues está esa, la tengo hasta 2028, creo que eso, porque además son varios años, luego tienes que volver como a renovarla. Sí. Y tú yo que a lo mejor ni la renuevas. No creo, si me di de baja del COP, no creo que vaya a renovar nada. O sea que... Pero está también la de forense, que es la que más he conocido, que yo veo los requisitos. Claro, hay gente, de hecho tengo algún hater por ahí que presume de, no, es que soy psicóloga acreditada por el COP como psicóloga forense. Como vamos a ver. Para ser primero, no es una acreditación oficial, es decir, no vale para nada, más que si la panadería Paqui te diera una acreditación que ponga psicóloga forense, tendría la misma validez, porque es una acreditación a modo de título propio. O sea, no otorga una validez oficial. Simula que tiene una validez oficial, pero no la tiene realmente, igual que la de neuropsicólogo. Pero claro, en el mundo forense, que es la que a mí me pilla más de cerca, los requisitos es que tengas 12 informes defendidos o hechos en 4 años. O sea, me está diciendo que son 3 informes al año, que cualquier becario mío los hace los 12. Aunque hayas trabajado un poquillo, ya. Sí. Ya no me acuerdo cuáles eran los requisitos en psicología educativa, pero tenías que acreditar que llevabas X años ejerciendo, tenías que pedir el aval de otros profesionales que dijesen, oye, mira, que sí que esta persona ejerce de esto, y tenías que tener no sé cuántas horas a más de posgrados oficiales, que no tiene por qué ser un máster, pero tiene que ser pues del propio colegio, de universidades, etcétera. Pero aún así es poco requisito para... Evidentemente cada uno lo hace y dice que bien, ¿no? Porque puedo entrar y tener la acreditación y tal, pero realmente si tú eres un profesional serio te das cuenta que faltan cosas ahí. Pero es lo que tú dices, como son también especialidades no reguladas, tampoco es que no hay un camino marcado y lo que hacen es meterte en másteres por todas partes para que pagues. No, es un máster habilitante. En psicología educativa también llevan años intentando meter el máster habilitante y tú dices, tú lees lo que se da en el máster y dices, mira, perdona, es que esto no es lo que tú necesitas en la profesión. Entonces al final o te formas con profesionales que lleven trabajando mucho tiempo, interviniendo, evaluando, etcétera, o vas a salir con un mínimo conocimiento para la vida real. Sí, no, yo, vamos, a la gente que me escuche de mi ámbito y si quieren por extensión de los vuestros, te digo, no tengáis miedo al ejercer sin estar colegiados. No es un delito penal, porque el intrusismo solo te pena si no tienes título, no si no estás colegiado. En cualquiera de los ámbitos de la psicología, salvo lo que hemos comentado antes, esos dos. Pero en el ámbito forense específicamente, es que no se daría nunca, porque mientras tengas título para ejercer, incluso sin título puedes ejercer de perito en psicología. No te puedes llamar psicólogo forense, pero si tú has hecho un curso de 2 años de psicología en Paraguay, pues tú puedes ser perito en psicología. No psicólogo forense, pero sí perito en psicología porque eres un experto en esa materia, porque lo puedes acreditar con formación. Yo al principio también tenía ese miedo y pues lo hablamos alguna vez nosotros ya entre cortinas de redes sociales. Yo ya me descolegié de todo, realmente. Ni colegio de criminólogos, ni colegio de tal. Estoy inscrito en un colegio de médicos extranjero que paso de nombrar para que no me acosen. Tengo mi licencia como médico cirujano en Estados Unidos, porque allí no ejerzo tampoco de médico cirujano, pero bueno, siempre me parece que da más garantía porque allí no hay colegio profesional. Es decir, allí lo que cuenta son las acreditaciones. Y luego en España estoy en el colegio de peritos, que no es un colegio oficial. Y oye, no sé, cualquiera que me siga en redes lo ve, que yo al mes tengo entre 10 y 20 juicios. Entonces, no sea tan necesario estar colegiado en un colegio oficial cuando los jueces no te lo piden. Y además yo pongo el mismo ejemplo, para que la gente lo entienda. O sea, es decir, muchos abogados siempre dicen, pero usted no está colegiado. Yo, claro, pero es que el juez tampoco está colegiado como abogado. Y es un grado del derecho. Y el fiscal tampoco realmente, porque estamos en un contexto jurídico, ellos tienen su exención por ser funcionarios y los peritos su exención porque a mí el colegio solo, como no es una profesión regulada,
solo me valdría para ser psicólogo general sanitario. Como no lo sé, pues para qué voy a estar pagando unas cuotas colegiales. Pero claro, yo me sumaba al colegio de detectives, el de criminólogos, el de psicólogos, el de médicos, el de tal, y al final pagando al año. O sea, es que es un disparate. Y te diría que si todavía es para nada, me aporta algo, pues vale, pero no es eso. Es que encima yo nunca he sido sancionado, pero curiosamente las propuestas de sanciones que me han puesto siempre ha sido gente que se piensa que es mi competencia. Es decir, no han sido clientes míos que digan, oye, este tío ha actuado mal. No, son profesionales que se han visto perjudicados por mis contrainformes y me abren expediente. Y el colegio los tramita. Ya. De hecho, creo que te lo mandé también por privado hace ya. El colegio, yo trabajo en mucha parte del mundo. De hecho, he vuelto ahora de Egipto y mañana estaré en Estados Unidos. El colegio me abrió un expediente sancionador por haber ejercido de psicólogo forense en Egipto. O sea, el colegio de Madrid, es como, para empezar. Por entonces yo estaba en el colegio de Castilla-La Mancha. O sea, para seguir. El colegio tiene competencia territorial. ¿Qué me vas a decir por la actividad que he hecho en Egipto? O sea, iros por ahí. Sí. Y eso, o sea, esa información llega a Egipto, porque sería gracioso que alguien en Egipto diga, pero ¿qué nos están contando desde España? No, porque ellos lo que pretenden es molestarme aquí y hacerme la publicidad. Ya sabes que hay algunos medios pues, que me ponen cosas bonitas, pero hay otros que aprovechan cualquier cosa para ensuciar. En plan, el otro cuadrado pasó por la calle, se cayó una mujer y no ayudó a levantarse. Pues bueno, a lo mejor no la vi. Pero es como que siempre parece más sicariato digital que informativo. Pero, ¿sabes qué pasa? Que al final el ámbito privado, o especialmente el mundo jurídico, mueve muchas cifras. Entonces, tampoco es un sector muy grande y parece que cuando alguien despunta, pues le molesta al resto que no tienen trabajo, pero no entienden que no tienen trabajo porque son malos, no es porque nadie se lo quite. Porque yo no paro de tener gente joven que le estoy dando trabajo porque yo he llegado a un punto en el que por tiempo no puedo asumir más trabajo. Entonces, claro, mis horarios son más caros y los informes más económicos los tengo que derivar a gente nueva que o vienen formados o estoy formando. Pero hay trabajo para todos en este ámbito. Y bueno, y en el tuyo, y en el del vecino, y el del frente. Además, yo siempre... Y lo mejor, además, es formar a la gente que luego vas a escoger para que haga cosas contigo. Eso es lo mejor que puedes hacer, porque ya van también como implicados en tu proyecto. Y eso es muy importante también. Tienes toda esa tranquilidad de decir, bueno, tengo gente que está bien preparada o que estoy perfilando porque quiero que esté bien preparada. También para el día de mañana nosotros descansar, porque yo no puedo aguantar un ritmo de 20 juicios mensuales toda la vida. O sea, yo me puedo estar 5 años así y llevo ya 2. Y bueno, tengo 12 personas haciendo informes, pero no como dice alguna prensa, que me hacen los informes. No, a mí los informes no me los hace nadie. Pero cuando alguien quiere un informe de 8.000 euros, pues se lo hago yo. Y cuando alguien quiere un informe de 400, pues se lo hace un chico que acaba de empezar. Es lo que pues, es la vida. ¿Y tú, o sea, te acuerdas de la primera vez que salió algo negativo tuyo en prensa? Pues mira, sí, pero más que en prensa me pasó una cosa muy curiosa. Yo al poco tiempo de empezar a ejercer, al muy poco tiempo, pues me juntaba con muchos criminólogos que estábamos muy perdidos porque en España no había colegio de criminología. Y bueno, hicimos la Asociación de Criminólogos de España, que es la que me ha enviado la prensa última, que bueno, está a espera de recurso y veremos qué pasa. Pero por no hacer esa historia más larga, me pareció curioso porque ahí me empezaron a llamar de muchos programas de televisión. Salí en ABC, el primer equipo CSI español, tal, no sé qué, no sé cuántos, y yo era feliz haciendo lo que me gustaba realmente. Yo no era un chaval que acababa de empezar, o sea, no conocía a nadie en el mundo forense español, porque yo estaba formado fuera. Y bueno, pues en uno de los programas de televisión conocí a los presidentes del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Me dijeron, oye, mira, pues que nos ha gustado mucho cómo has hablado en el programa, creo que hablé del caso de Asunta. Me dijeron, lo has explicado muy bien, si ejerces como perito nos gustaría contar contigo. Yo, sí, claro. Y nos intercambiamos los contactos. Y a los 10 días de una cosa así, me llaman y me dicen, oye, mira, que nos ha dicho una persona que es la famosa licenciada en filosofía, que dice que es psicóloga forense, también de televisión, que tus títulos son falsos y que tienes un pie y medio en la cárcel. Entonces, ¿te importaría que quedásemos para solucionar esto? Y digo, sí, pues llevo los títulos. Y bueno, el caso es que yo fui, les llevé los títulos los tengo todos legalizados, bueno, los que están expedidos en España, que no hace falta, para que los que nos estén escuchando y no lo sepan, un título legalizado es un título que se comprueba en el ministerio. Entonces, es online, te metes, sale y te dice. Y los que están en España, los antiguos no, pero los actuales, y en mi caso todos entran, digamos, en esta normativa, tienen un código de verificación que lo pones en la web del Ministerio de Universidades y también te lo verifica. Entonces, no hay lugar a duda. O sea, no... Bueno, ya podrás decir que he contratado a un hacker y que lo ha registrado, pero es absurdo. Entonces, bueno, se verificaron todos y quedó ahí.
Pero el caso es que a los 2 meses me detienen por lo que esas personas me dijeron que yo estaba siendo investigado. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que esas personas supieran meses antes que alguien me había denunciado por todo esto? Entonces, claro, aquí ya he estado años tirando del hilo y al final, pues, este cúmulo de gente relacionado con esta licenciada en filosofía y demás, también relacionado con otras colegios profesionales, pues debe ser que desde que empecé en televisión a ellos les molestaron y empezaron como este boicot masivo para que me dejaran de llamar a televisiones, para tal, para igual, y se extiende hasta el día de hoy. Pero nunca no les conocías de nada, no tenías vinculación de nada con ninguno. De nada, de absolutamente nada, de absolutamente nada. O sea, es como si está Messi jugando a fútbol y en un campo local y ve un niño que es un crack y coge y le parte una pierna para que no sea mejor que él. O sea, pues no le veo ningún sentido. No sé. O sea, que desde el principio, desde que aterrizaste, vamos a decir, en España y empezaste a ejercer, ya fue desde el principio. Yo pensé que era más tardío, que igual era de los últimos años. Desde el principio. Desde el principio tuve la entrevista en ABC, empecé a salir en televisión y esto fue en 2016 o algo así y fue cuando pasó todo esto. ¿Y cómo llevas la presión de todos estos años? Porque al final siempre estás, de una forma o de otra, por éxitos, ¿no? Por polémicas, siempre estás expuesto. O sea, ¿no tienes estrés? ¿No te genera estrés? A ver, quizás por mi condición dentro del espectro autista lo llevo de forma diferente. Evidentemente, cualquier situación imprevista me incomoda, tanto para bien como para mal. Pero lo paso peor por la gente que tengo cerca, porque yo al final hay una noticia mala, que las que han salido hasta la fecha, no es que sean malas, que encima son falsas. Pues yo tengo una hija que depende de mí, yo tengo unos padres, tengo una hermana, tengo unos amigos, en fin, tengo una serie de personas que se preocupan con esto y claro, al final, pues por extensión te ha pagado, pues bueno, a ti, porque al final ves que pareces como tal. Pero luego, te digo la verdad, a nivel de clientes, no lo noto. O sea, no es que solo lo note, sino que al final las noticias pasan. Si publicas una tontería de mí, ahora han publicado que he sido condenado a cárcel, no sé qué, no sé cuántos, y que no puedo ejercer porque tengo títulos falsos o algo así. Otra vez. 3 meses y sigo ejerciendo y no estoy en la cárcel todavía, creo. No sé que estoy aquí, lo sé, estoy disimulando, pero ¿qué adelantan con esto? Además, esas noticias es como muy dirigidas, ¿no? Porque yo no tengo tanto interés para la gente como para que pongan mi foto, mi nombre. La sentencia no dice eso. Fue una discrepancia con una formación, pero es curioso que en esa causa no hubiera ningún denunciante, más que la hija de un comisario relacionada con el Colegio de Criminólogos. Pero bueno, de más aparte de eso. Esas cosillas que suceden en España, ¿no? Esas cosillas que suceden en España, ¿no? Pero al margen de eso, no ha habido denunciantes, no ha habido perjudicados como tal. Entonces, bueno, yo iba muy tranquilo, la verdad, a ese procedimiento porque dije, joder, digo, es que es absurdo y me va a tocar 3 jueces para decir esto, porque claro, era todo tan grave, había tantos miles de afectados que lo llevaron directamente a la Audiencia Nacional, que es para temas gordos. Es que vamos a juicio y no se persona nadie como acusación, nadie. Un guardia civil fue el único personado que tenía relación con esta gente, el único realmente. Entonces yo dije, bueno, son 3 jueces, tal, pero claro, me han tocado 3 jueces que no se leen nada, absolutamente nada. Porque de hecho solo hay 2 hechos probados. Uno que me atribuyen a mí, un alumno que no consigo homologar su título, que dice que cursó con nosotros, pero el expediente del procedimiento, ese es un expediente del año 92. O sea, yo tendría... Pero si tú eres de mi quinta, o sea que... Sí, por eso. Aunque bueno, tú no habías nacido en esa época, ¿no? Pero si hubieras nacido, serías de mi época. Pero sí, si fuera de tu época, pues eso, tendría menos de 10 o de 15 años. Entonces, claro, eso ha conseguido que paralelamente habrá diligencias contra los policías que investigaron esto, porque es absurdo, tú no puedes atribuirme un hecho tan rocambolesco. Y luego, claro, lo hecho que hay es que un guardia civil dice que intentó homologar el título y que se lo denegaron, pero no ha aportado la denegación expresa, ni siquiera la denegación inicial. Entonces, ¿cómo te pronuncias sobre una condena cuando realmente no hay ninguna denegación? Pero bueno, se recurrió. Yo espero que la sala de apelación, pues sí se lean las cosas y confío mucho, pues estoy tranquilo, en el sentido de que sé que no se hizo nada como lo pintan, porque honestamente, si alguien se plantea hacer una estafa, lo primero que hace es no poner las cosas en su nombre. Y en este caso es especialmente llamativo que aquí la policía investiga y supuestamente solo hubo perjudicados cuando la policía investigó. O sea, el tiempo de antes no hay perjudicados y a día de hoy, que la asociación sigue activa, tampoco hay perjudicados, cuando no ha cambiado de actividad. Entonces, bueno. ¿Por qué creaste la Asociación Profesional de Criminólogos? Pues porque no había colegio y veía que la figura del criminólogo aquí en España estaba un poco perdida. Entonces dije, bueno, pues hago una asociación y hay una asociación que era la Asociación Profesional Colegial de Peritos. Y dije, pues genial, pues hago la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos.
pero claro, no con intención de que pareciera un colegio ni nada de eso, es algo absurdo. Si no lo llamaría colegio de la escuela, lo llamaría colegio de la historia, pero no. Y fue por eso. Lo que pasa que era española, pero empezó a venir mucha gente y claro, desde que se fundó, hubo meses que había hasta 2.000 asociados. Entonces, claro, ¿cómo no vas a hacer daño? Porque 2.000 asociados o cuotas de 150 euros es mucho dinero. Tienes más asociados que el propio colegio. Todos los colegios de criminología de España a día de hoy sumados. Claro. Que eso también, pues igual habría que pensar un poquito por qué sucede, ¿no? Porque también es igual que en psicología, ¿no? Si tuviésemos una asociación o algo paralelo fuerte de profesionales, Sí. pues digo que el COP se quedaba en nada, pero tienen la fuerza institucional y la maquinaria institucional. Y eso Pero cuando no quiere te aplasta. Porque afortunadamente sabemos generar dinero y sabemos cómo ese dinero esté invertido en la asociación. Una de las cosas en mi procedimiento que no se ha podido acreditar porque es inexistente es que los socios o los asociados nos llevásemos dinero. Es decir, las personas pagaban su cuota, pagaban cursos, pero todo ese dinero siempre ha estado en la asociación. De hecho, ni siquiera teníamos nómina en la asociación, que podíamos tenerla, pero ni siquiera teníamos nómina. Entonces, ¿dónde está la estafa? ¿Dónde está el delito aquí? Por favor. O sea, no tiene ningún sentido. Pero eso sale en prensa y es la idea que se queda. O sea, Sí. Lo que no va a salir en prensa es cuando las sentencias son favorables hacia ti. Eso no va a salir en prensa. Sí. Pero entonces, bueno, escupe que a alguien le caerá. O sea pero bueno, algo queda, como cuando dejaron como que mis títulos eran falsos porque no eran españoles y tal, y bueno, da igual que te absorban, que estos tres mediocres siempre van a seguir con bueno, eso me parece absurdo. Es decir, si tú ya tienes acreditado que esos títulos son reales, no entiendo por qué se permite que te vuelvan a denunciar por lo mismo una y otra vez y que tengas que volver a acreditar lo mismo una y otra vez. Sí, a ver, eso ya no pasa porque ya como hay una sentencia, tengo 3 sentencias absolutorias firmes, al final, que con una debería bastar, pero es que tengo 3. Al final es cosa juzgada, entonces ya el momento que llega otra denuncia de estas es como, mira, porque pasa igual que con las quejas en colegios. Es curioso que nunca me ha denunciado un cliente. Joder, que yo defiendo mínimo 10 juicios al mes. O sea, no me creo que en 10 años nunca nadie, ni un abogado, ni un fiscal, ni un juez me diga, oye, que tú eres un imbécil, que no tienes ni idea de lo que estás hablando. O sea, ¿tú crees realmente que una persona que no ha estudiado medicina puede estar en un juzgado defendiendo un informe de médico o una persona que no ha estudiado psicología puede estar defendiendo un informe psicológico en un juzgado? Joder, pues no sé, o sea... No, y no en un juzgado, en muchos juzgados, con muchos casos durante muchos años. Porque si eso fuera así, entonces tendrían que tirar para atrás, ¿no? Todos los casos. Claro, totalmente. Sí que es lo que buscan, de hacer esa mala fama, pero bueno, es algo que tengo que tener ahí, ya no depende de mí. Madre mía, qué desastre. Vale, 2 cosas, que no me quiero enrollar mucho, que sé que te tienes que marchar. Primero, por favor, dime cómo conseguiste o cuál fue el proceso para conseguir el diagnóstico de autismo. Bien. Y tiramos abajo un mito más de me autodiagnostico o en 10 minutos alguien en una consulta me ha diagnosticado. Vamos a tirar esas 2 cosas abajo. Sí, vamos a ver. El diagnóstico, sí es cierto que en mi caso es un diagnóstico público, es decir, no es un diagnóstico privado. Y es cierto que tiene ya muchos años y no fue en una entrevista, no fue en 2, no fue en 3, no fueron, no sé si ahora no recuerdo si fueron 8 o 9 meses de pruebas y de entrevistas varias, porque dentro de autismo, con las personas que tenemos lo que anteriormente era Asperger, como tenemos esa interacción, nos resulta más complicado evaluarnos. Y en mi caso, además, fue multidisciplinar. Fue con 2 psiquiatras y fue con 2 psicólogas y bueno, pues hicieron un informe con todo lo que de tal, determinaron. Yo presenté los trámites en la Comunidad de Madrid, pasas a un tribunal que se compone por un médico, una psicóloga y una trabajadora social y te lo conceden o te niegan. Entonces, en mi caso lo concedí. Tengo una discapacidad psíquica reconocida por ello del 44% de forma permanente. El autismo no tiene cura. Y bueno, pues con las limitaciones que tiene una persona autista, pues con anteriormente llamado síndrome de Asperger. Es decir, aunque yo interactúe con las personas, no quiere decir que tenga otra serie de limitaciones o deficiencias que no se vean, que sean invisibles. Pero al final, pues entre el enmascaramiento y la capacidad de poder aprender a actuar como la gente actúa. Pero sí es cierto que la gente que convive conmigo X tiempo sí lo nota. O sea, al final no te dicen es autista, pero te dicen es que es raro, es una persona rara. Entonces, bueno, en ese sentido decir a la gente que, aunque en mi caso haya sido por un diagnóstico público, que no se desanimen porque con diagnósticos privados también se consiguen. Yo muchas veces hago informes periciales para la gente que viene diagnosticada con informes privados,
que a lo mejor inicialmente se lo han denegado o que no se lo han denegado, pero quieren aportar un informe pericial para ir como más seguros de cara al procedimiento de discapacidad, que para los que nos oigan o nos vean, igual, cuando llaméis a los colegios profesionales y os digan que tiene que ir un informe pericial, no les hagáis caso, porque para discapacidad lo que prevalece son los informes clínicos, da igual que sean públicos o privados, da igual que no sea un psicólogo clínico o un psicólogo general sanitario, lo que miran es que esté fundamentado y que metodológicamente sea aceptable. Si te han evaluado online 2 veces, ese informe no va a valer para nada. Si te han hecho una entrevista de 1 hora y te han pasado de la DIR a 2 y tal, ese informe no vale para nada. El gold estándar, por favor, ¿qué Sí, estás diciendo? no vale para nada. Entonces, de verdad, da igual que sea público o que sea privado, pero que sean informes que tengan cierta consistencia, porque igual que hay informes privados que los tiran cuando conceden la discapacidad o no la conceden, hay informes públicos que también los tiran porque también hay profesionales públicos, las cosas como son, que no están habituados o adecuados al diagnóstico de autismo. Al final lo que hablábamos, cuando sales no sabes qué hacer. Entonces, ¿qué sigues tu camino? Pues entonces, no digo que lo hagan a mala idea o que sean unos vagos. Es que, claro, a lo mejor una psiquiatra infanto-juvenil que lleva toda su vida ejerciendo, pues, por ejemplo, en el Hospital Niño Jesús, con niños con problemas de trastornos alimenticios o alimentarios, que de repente cambia de hospital o lo que sea y entra a una unidad de Amitea, por ejemplo, en Marañón, te pasan a Amitea. Y claro, esa mujer tendrá que aprender también con el diagnóstico de autismo. Entonces, aunque seas muy profesional, pero en otro campo dentro de la psiquiatría, pues oye, es normal que algunos informes pues, no estén suficientemente motivados. Y es cierto que no por el hecho de ser una psiquiatra o una psicóloga del Niño Jesús o del Marañón te van a conceder la discapacidad. Van a mirar el tema del informe. Entonces, a la gente quiero quitar ese miedo. Luego, el tema de precios. Hay gente que con mi informe pericial consigue la discapacidad cuando ya lo tiene diagnosticado de antes y hay gente que no. Es decir, no os vayáis al más caro porque penséis que es mejor, porque realmente no se trata de más caro o más barato, se trata de tener fundamentado todo y tener todo acreditado. No hagáis diagnósticos express. No, de repente me he leído un libro y soy autista. Y he ido a este psicólogo y me ha cobrado 1.000 y pico euros y lo soy. Y aquí está mi informe. O he hecho un test online y me ha salido alto, ¿no? Sí. Ya, pero es que eso no es una evaluación, ¿no? Claro. Pero bueno, eso ya insistimos mucho, ¿no? En redes sociales por todas partes, por favor, haced las cosas bien, con profesionales cualificados, porque, y lo que decías tú antes también del tema de las altas capacidades, pues, otro tema para salir corriendo también. Sí, pero bueno, dentro de autismo, para los que nos oigan y tengan esa duda, yo recomiendo, porque a ver, yo en el ámbito forense, yo lo que hago es adaptar vuestros informes a un contexto que el juez lo entienda. Pero yo no explico esos aspectos clínicos o pseudoclínicos o semiclínicos. Entonces yo recomiendo o bien que sea un psicólogo educativo o bien que sea un neuropsicólogo los que hagan esos informes de diagnóstico o de impresión diagnóstica, también tienen validez, de autismo. Porque al fin y al cabo sois los que estáis más con personas de autismo realmente. Yo puedo tener un juicio donde lleva una persona autista pues por un delito o por tal o por una discapacidad o incapacidad. Pero realmente mi día a día no es con personas con autismo. Entonces, yo no puedo hacerte un informe con una impresión diagnóstica porque escapa de mi campo de conocimiento. Pero es cierto que los educativos, los neuropsicólogos, incluso terapeutas, sí tienen esa práctica, ese día a día, incluso psiquiatras, y oye, que si está bien hecho y motivado, lo va a determinar, y que no todo se resume a las pruebas psicométricas, que los diagnósticos van mucho más para allá. Exacto. Y de hecho, bueno, yo a los psicólogos educativos les recomiendo porque al final nosotros no podemos emitir un diagnóstico. Y tal y como están las cosas en España, lo que tú dices, en realidad todos podríamos, ¿no? Por lo menos tener una impresión diagnóstica. Y de hecho la tienes, y sobre todo cuando te dedicas específicamente a esto. Pero siempre tienes que hacer la derivación bien a neuropediatría, bien a psiquiatría, porque son ellos los que tienen que determinar la etiología de eso que tú estás observando. Y aparte lo que dices tú, y lo vamos a repetir 800 veces, las tablas y las puntuaciones tienen su función, pero una evaluación psicológica, neuropsicológica, cognitiva, no es eso, ¿vale? Hay que añadir un montón de cosas más. Entonces, vale, por esa parte, ¿no? También desmontamos mitos. Sí, pero ahí quiero matizar eso porque sí es cierto que muchas veces, como dices, hacéis los informes y luego deriváis. La gente tiene que entender que eso no quiere decir que vuestro informe no valga para nada y que tengas que ir directamente al otro. Es que no, claro. Hemos explicado muchas veces, los pediatras, los psiquiatras infantiles no están habituados al autismo, al diagnóstico de autismo. Entonces, si tú llevas un informe de un psicólogo educativo o de un neuropsicólogo o un neuropsiquiatra privado, a ellos les vale como guía, porque luego tendrán su criterio, no te van a condicionar, pero oye, no lo mismo darle un trabajo, un informe bien hecho, bien estructurado, que yo diga, pues mira, pues esta psicóloga ha hecho buen trabajo, o este psiquiatra ha hecho buen trabajo.
a directamente no, derivo y que haya se apañen, precisamente por eso. Entonces, creo que la combinación perfecta es eso. La sanidad pública está muy saturada, no sabes si te va a tocar a alguien que sepa de autismo. Entonces, si tienes dudas de autismo, búscate un buen Es profesional difícil. y con el informe privado bueno, o bien pide la discapacidad, o bien que te deriven para que al final los públicos lo avalen. Pero ese es el camino correcto. Vamos a dejarnos de humos. Totalmente, totalmente. Que los hay y unos cuantos, además. Vale, 2 preguntas y acabamos. Una, ¿qué reformas o qué mejoras crees que debería adoptar el sistema judicial, el sistema pericial en España para garantizar transparencia, independencia y calidad técnica? Pues mira, para empezar, hay algunas comunidades que ya lo hacen, aunque no está publicitado. Yo quitaría todos los psicólogos forenses de los juzgados, del puesto de funcionario. Lo siento por los que aprecio y quiero mucho y son amigos y están en esa categoría profesional, pero yo lo quitaría. Yo pienso que para que eso se cumpla, cada persona tiene que elegir al profesional que mejor considere y al final es un duelo en un juicio. Un perito que diga una cosa, el otro perito que diga lo que tenga que decir y que el juez decida. Pero yo creo que para garantizar todo eso tendría que ser así y, por supuesto, no tienen que estar colegiados. Porque al final, volvemos siempre ese corporativismo es lo que hay. Y yo, es más, rizaría el rizo y yo nunca contrataría para un informe forense un profesional que trabaja en el ámbito clínico o sanitario. Porque no puede ser de todo en la vida. Tú no puedes atender pacientes por la mañana, pasar psicotécnicos por la tarde y hacer informes los fines de semana. O eres una cosa o es. Hay gente que está en esa transición de que no sabe muy bien para dónde va a tirar y, bueno, hace un poco las dos cosas. Bueno, respetable. Pero al final, ¿qué es lo que pasa? Que los procedimientos son lentos. Entonces, a lo mejor tienes ese profesional, que lo he vivido, que te ha hecho un informe, el juicio es en 3 años y en 3 años esta persona pues lleva 2 años y medio que ya no está en el ámbito forense. Porque al final quiero pagar el clínico. Entonces, ¿qué pasa? Y también puede pasar al revés. Oye, tienes suerte porque esa persona ha cogido 2 años y medio de experiencia en el ámbito forense y ahora es un super pro. Pero claro, tienes ese riesgo que puede pasar. Entonces, pues yo creo que tienes alguien del ámbito forense, únicamente del ámbito forense. Vale, perfecto. ¿Y qué mensaje te gustaría que se quedara, aparte de tema de polémicas, de temas de reconocimientos y de éxitos, para los que nos están escuchando, un mensaje que te gustaría mandarles? Pues a ver, yo lo que me gustaría que la gente dé el paso que yo di, que tú has dado y que toda la gente está dando, que es perder el miedo. O sea, pierde el miedo a que te amenacen con denunciarte, a que te amenacen con sancionarte, a que te amenacen con inhabilitarte, pierde el miedo a tener que estar amparado por un colegio profesional, porque al final tu mejor resultado es el producto que tú haces, que tú fabricas, es tu marca personal. Y si te equivocas, te vas a equivocar igual estando colegiado que no estando colegiado. La diferencia es que estando colegiado, según dónde te reclamen y quién te reclame, saldrás más airoso porque no habrá ese corporativismo de que a lo mejor tienes un conflicto con un profesional de más antigüedad que tú y el colegio prefiera decidir o dar la razón a ese profesional por elementos meramente subjetivos. Entonces, yo creo que tenemos que perder el miedo, tenéis que equivocaros y tenéis que cometer errores. Al final no es tratar de hacer más, se trata de equivocaros. Y por suerte o por desgracia estamos en ámbitos en los que la equivocación tiene una solución. Es decir, no estamos en una cirugía a corazón abierto o resultado de vida o muerte. Sí estamos en situaciones en las que nuestro trabajo puede depender pues, que un niño esté bien escolarizado, bien adaptado, en el sentido vuestro, en el sentido nuestro, pues que la custodia se puede inclinar hacia el lado que debe ser y demás. Pero no hay que confundir equivocación con negligencia. Si estamos bien formados, seguimos un camino, podemos equivocarnos, pero no va a ser una actuación negligente. El problema está cuando somos negligentes y lo sabemos, cuando detectamos casos que están por encima de nuestras posibilidades o de nuestro conocimiento y los cogemos. Y joder, si yo soy especialista en la mano derecha y tú en la mano izquierda, vamos a hacer equipo. Porque haciendo equipo, aunque no seamos socios ni seamos nada, pero cuando entre algo que no esté en mi campo, es como, oye, Joana, cógelo tú, que esto es más de lo tuyo. Y al revés, pues pasa igual. No queramos abarcar más de lo que tengamos porque el conocimiento que tenemos es limitado, se podrá ampliar, pero siempre va a estar muy sectorizado. Entonces, vamos a elegir un campo. Queremos ser forenses, seamos forenses. No queramos ser forenses clínicos, educativos y neuropsicólogos. Entonces, esa es mi recomendación, que se centren, que pierdan el miedo y, sobre todo, la lealtad entre la persona y la ciencia, no entre los compañeros cuando... Totalmente. 100% de acuerdo contigo. No podías dar un mensaje mejor para el final. O sea, me parece en la diana, vamos.
Bueno, pues nada, un placer, Carlos. Nada, ¿Vale? muchas gracias. Muchas gracias por unirte a esta nueva sección y ser el primero, que mira que te da la lata para que vinieras. No, yo encantado, y, si pillarme. y ya, bueno, ya charlaremos en otra ocasión y hablaremos de más cosas, que esto da para mucho. Perfecto. O sea que nada, gracias a todos por uniros a esta nueva sección, ¿vale? Compartid, darle a me gusta, ya sabéis, esas cosas que yo lo digo una vez y ya no lo digo más. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? De Outsiders, y tened en cuenta todo lo que os ha dicho Carlos, ¿vale? Y sobre todo, quedaos con eso, perder el miedo.